Ahora Louis estaba sentado en su despacho. Steve Masterton se había ido a casa hacía una hora, inmediatamente después de la rueda de prensa, para verse en las noticias de la tarde, según sospechaba Louis, tratando de despachar el trabajo del día, o quizá de recubrirlo de una capa de rutina. Él y la Charlton repasaban las fichas de la carpeta 1, las de los estudiantes que se esforzaban por cursar una carrera a pesar de alguna incapacidad física. En la primera carpeta había 23 diabéticos, 15 epilépticos, 14 parapléjicos y varios casos de leucemia, parálisis cerebral y distrofia muscular, 2 ciegos, 2 mudos y un enfermo de anemia celular, una variedad que Louis ni siquiera había visto. Quizá el peor momento de la tarde fue cuando, poco después de que se fuera Steve, entró la Charlton y dejó un volante rosa en el escritorio de Louis. Alfombras Bangor vendrán mañana a las 9:00. ¿Alfombras?, preguntó él. Hay que reparar la moqueta, dijo la enfermera. Esa mancha no hay quien la quite, doctor. Naturalmente. Fue entonces cuando Louis entró en el dispensario y se tomó un tuinal. En tonal lo llamaba su compañero de habitación del primer año de facultad. Sube al tranvía de Entonalandia, Louis. Vamos a hacer un viajecito. Las más de las veces, Louis declinaba la invitación, y tal vez fuera mejor así. Su compañero colgó los libros en tercero y aquel tranvía lo llevó nada menos que a Vietnam, en calidad de auxiliar de sanidad. Louis se lo imaginaba a veces atiborrado de droga, viajando, por la selva. Pero ahora necesitaba algo. Si tenía que ver el papelito rosa cada vez que levantara los ojos de las fichas, necesitaba la tableta. Se encontraba viajando, bastante entonado, cuando Mrs. Baillins, la enfermera de la tarde, se asomó a la puerta para decirle, le llama su esposa, Dr. Creed. Línea 1. Louis miró el reloj y vio que eran casi las 5:30. Tenía intención de marcharse hacía media hora. Descolgó el aparato y oprimió la línea 1. Hola, cariño. Ahora mismo. Louis, ¿estás bien? Sí, muy bien. Lo he oído por la radio, Lou. Lo siento. Hizo una pausa. Han dado un reportaje de la rueda de prensa. Has hablado muy bien. Sí. Me alegro. Seguro que te encuentras bien. Sí, Rachel, muy bien. Ven pronto a casa, dijo ella. Sí, respondió Louis. Era una buena idea lo de irse a casa. Rachel salió a recibirle a la puerta. Louis se quedó con la boca abierta. Ella llevaba el sujetador de tul que tanto le gustaba a él, unas braguitas semitransparentes y nada más. Estás fenomenal, dijo él. ¿Y los niños? Se los llevó Missy Dandridge. Estamos libres hasta las 8:30. Tenemos 2 horas y media. No perdamos el tiempo. Ella le abrazó. Louis notó un leve perfume. Esencia de rosas. La rodeó con sus brazos, primero por el talle, luego deslizó una mano hacia las nalgas, mientras la lengua de ella danzaba ligeramente sobre sus labios y penetraba en su boca, explorando. Cuando, por fin, se deshizo el beso, él preguntó con la voz un poco ronca, ¿tú eres la cena? El postre. Ella empezó a mover lentamente el vientre, apretándose contra él. Pero te prometo que no vas a tener que comer nada que no te guste. Él trató de sujetarla, pero ella se escabulló y le tomó una mano. Sube, dijo. Le preparó un baño caliente, le desnudó despacio y le empujó hacia el agua. Luego, se puso el guante de toalla que estaba colgado de la ducha, y que casi nunca usaba, le enjabonó y le aclaró. Él sentía relajarse la tensión de aquel día, aquel horrible primer día. Rachel se había mojado y las bragas se le pegaban al cuerpo como una segunda piel. Louis fue a salir de la bañera, pero ella le sujetó. ¿Qué? Entonces, el guante le asió suavemente, pero con una fricción casi insoportable, con un lento vaivén. Rachel. Él estaba sudando y no era solo por el calor del baño. SSSSH.
Aquello parecía durar una eternidad. Cuando él estaba a punto, el guante casi se detenía. Pero no del todo, sino que oprimía, soltaba y volvía a oprimir, hasta que él se corrió con tal violencia que le zumbaron los oídos. Dios mío, murmuró cuando pudo hablar. ¿Dónde has aprendido a hacer eso? En las Girl Scouts, dijo ella, muy seria. Rachel había preparado un stroganoff que estuvo cociendo a fuego lento durante el episodio del baño, y Louis, que a las 4 de la tarde habría jurado que no volvería a probar bocado hasta la víspera de Todos los Santos, tomó 2 platos. Luego, ella le llevó otra vez arriba. Ahora veamos qué puedes hacer tú por mí. Vistas las circunstancias, Louis estimó que había estado a la altura. Después, Rachel se puso su viejo pijama azul. Louis, vestido con una camisa de franela y unos pantalones de pana sin forma alguna, su pelele, los llamaba Rachel, fue a buscar a los niños. Missy Dandridge quería que le contara el accidente con pelos y señales, y Louis le hizo un resumen mucho más escueto que la noticia que aparecería en el Bangor Daily News del día siguiente. No le gustaba tener que hablar de aquello, se sentía como un chismoso macabro, pero Missy no quería cobrar nada por cuidar de los niños y él le estaba muy agradecido por la velada que había pasado con Rachel. Gage se quedó profundamente dormido antes de que recorrieran los 2 kilómetros de camino, y la misma Ellie bostezaba y tenía los ojos brillantes. Louis le cambió el pañal a Gage, le puso el pijama y lo metió en la cuna. Luego, leyó un cuento a Ellie. Como siempre, ella pedía a gritos dónde viven las fieras salvajes, pues tenía mucho de fiera salvaje, pero tuvo que conformarse con el gato en el sombrero. Se quedó dormida a los 5 minutos, y Rachel entró a arroparla. Cuando Louis bajó a la sala, Rachel estaba sentada en el sofá, tomando un vaso de leche. Tenía una novela de misterio de Dorothy Sayers abierta sobre uno de sus largos muslos. ¿De verdad estás bien, Louis? Estupendamente, cariño. Y muchas gracias. Por todo. A su disposición. Le sonrió con picardía. ¿No vas a tomar una cerveza en casa de Hood? Esta noche no. Estoy molido. Supongo que yo tengo parte de culpa. Eso creo. Entonces, doctor, un vaso de leche y a la cama. Louis pensaba que le costaría dormirse, como le ocurría cuando estaba de interno y el día había sido movido. Pero se sumió suavemente en el sueño, como si resbalara por un tobogán de poca pendiente. No recordaba dónde había leído que una persona normal tarda unos 7 minutos en quitar todas las clavijas que lo conectan al día. 7 minutos durante los cuales consciente y subconsciente van girando como las paredes trucadas de la casa encantada del parque de atracciones. Resultaba un poco inquietante. Ya casi había caído cuando oyó decir a Rachel, a lo lejos, pasado mañana. Hollander, el veterinario. Opera a Church pasado mañana. Oh. Church. Disfruta de tus cojones mientras puedas, amiguito. Y se quedó profundamente dormido, como si hubiera caído por un agujero. Y sin soñar. Algo le despertó mucho después. Fue un golpe lo bastante fuerte como para que él se incorporara en la cama pensando si ella se habría caído o si se habría desmontado la cuna de Gage. Entonces salió la luna de detrás de una nube, inundando la habitación de una luz fría y pálida, y Louis vio a Víctor Pascoe en la puerta. El golpe lo había dado Víctor Pascoe al abrir la puerta. Allí estaba, con la cabeza hundida detrás de la sien izquierda. La sangre se le había secado en la cara dejándole unas rayas moradas que recordaban la pintura de guerra de los indios. Se le veía la protuberancia blanquecina de la clavícula. Estaba sonriendo de oreja a oreja. Venga conmigo, doctor, dijo. Tenemos que ir a un sitio. Louis miró en derredor. Su mujer no era más que un bulto impreciso bajo el edredón amarillo, y dormía. Volvió a mirar a Pascoe, que estaba muerto y no muerto. Sin embargo, Louis no tenía miedo. Enseguida comprendió por qué. Es un sueño, pensó.
y el alivio que este pensamiento le produjo le hizo darse cuenta de que sí había tenido miedo al fin y al cabo. Los muertos no vuelven, fisiológicamente es imposible. Este muchacho está en un cajón frigorífico de Bangor con la marca del patólogo, una costura en forma de Y, en la espalda. Probablemente, el patólogo le habrá metido el cerebro en la cavidad torácica, después de extraer una muestra del tejido para análisis y le habrá rellenado el cráneo de papel marrón para que no gotee. Eso es mucho más fácil que tratar de colocar el cerebro otra vez en su sitio, como si fuera una pieza de puzzle. El tío Carl, padre de la infortunada Ruthie, le había contado que los patólogos hacían eso, y le había contado otras muchas cosas que probablemente harían gritar de horror a Rachel, con su necrofobia. Pero Pascoe no podía estar aquí. Ni hablar, amigo. Pascoe estaba en un cajón frigorífico con una etiqueta colgada del dedo gordo del pie. Y tampoco tendrá puestos esos shorts colorados. No obstante, sentía el impulso de levantarse. Los ojos de Pascoe estaban fijos en él. Louis apartó la ropa de la cama y puso los pies en la alfombrilla de ganchillo, regalo de boda de la abuela de Rachel. Las borlas se le hundieron en los talones. Aquel sueño era muy real. Tan real que Louis no siguió a Pascoe hasta que éste dio media vuelta y empezó a bajar las escaleras. El impulso de seguirle era fuerte, pero Louis no quería que un cadáver ambulante le tocara, ni siquiera en sueños. Pero se fue tras él. Brillaba la seda de los shorts colorados. Cruzaron la sala de estar, el comedor y la cocina. Louis esperaba que Pascoe descorriera el pestillo e hiciera girar el picaporte de la puerta que comunicaba la cocina con el cobertizo que hacía las veces de garaje para la furgoneta y el Civic, pero Pascoe atravesó la puerta sin abrirla. Louis pensó entonces con un leve asombro, con que así es como hay que hacerlo. Sencillísimo. Eso lo hace cualquiera. Él lo intentó, y le produjo cierto regocijo chocar con la dura madera. Evidentemente, él era un realista incluso cuando estaba soñando. Louis hizo girar el cerrojo Yale, descorrió el pestillo y entró en el garaje. Pascoe no estaba. Louis se preguntó si su visitante habría dejado de existir. Eso acostumbraban hacer los personajes de los sueños. Con la misma facilidad con que uno cambiaba de escenario. Tanto estabas desnudo al lado de una piscina con una erección de campeonato, hablando de la posibilidad de hacer un intercambio de parejas con Roger y Missy Dandridge, por ejemplo, como escalando un volcán hawaiano. Quizá había perdido a Pascoe porque ahora iba a empezar el segundo acto. Pero cuando Louis salió del garaje, volvió a verle. Estaba de pie, en la embocadura del sendero, iluminado por la luna. Entonces sintió miedo. Se le metía por todos los huecos del cuerpo y los llenaba de un humo sucio. Louis no quería ir allí arriba. Se detuvo. Pascoe miró por encima del hombro. A la luz de la luna, sus ojos parecían de plata. Louis sintió un nudo de angustia en el vientre. Aquel hueso que sobresalía, aquellas manchas de sangre coagulada. Pero era inútil tratar de resistirse a aquellos ojos. Por lo visto, se trataba de un sueño sobre la hipnosis, sobre lo que era sentirse dominado e incapaz de evitar las cosas, como fue incapaz de evitar la muerte de Pascoe. Ya puedes haber estudiado 20 años, que si te ponen delante a un tipo con un boquete como aquel en la cabeza, de nada te sirven. Para el caso, lo mismo habría sido llamar a un fontanero, a un zahorí o a Perico de los Palotes. Pero mientras pensaba en estas cosas ya iba hacia el sendero, siguiendo los shorts que, con aquella luz, parecían tan morados como la sangre de la cara de Pascoe. A Louis no le gustaba el sueño aquel. ¡Quia! Era demasiado real. Las borlas de la alfombrilla, el no haber podido traspasar la puerta. En un sueño como es debido, cualquiera puede filtrarse por puertas y paredes, o debería poder, y ahora sentía el rocío helado en los pies y la brisa de la noche en el cuerpo, desnudo salvo por los shorts del pijama. Y, cuando llegaron a los árboles, las agujas de los pinos se le clavaban en las plantas de los pies. Otro detalle que resultaba más real de lo necesario. No importa. No importa. Estoy en casa y en la cama.
No es más que un sueño, por muy real que parezca, y, como todos los sueños, mañana parecerá ridículo. Despierto, descubriré sus incongruencias. Una ramita le arañó en el bíceps y Louis hizo una mueca de dolor. Allí delante, Pascoe no era más que una sombra, y ahora el terror de Louis parecía haber cristalizado dentro de su cabeza en estas palabras: voy al bosque detrás de un muerto, voy a Pet Sematary andando detrás de un muerto, y no es un sueño. Que Dios me proteja, no es un sueño. Esto está pasando de verdad. Bajaron por el otro lado de la colina. El sendero serpenteaba entre los árboles y luego cruzaba la espesura. Ahora no llevaba botas. Sintió una fría jalea bajo los pies y tenía que avanzar sujetándose a las ramas para no resbalar. Se oían desagradables chasquidos como de ventosas. Sentía el lodo entre los dedos de los pies, separándoselos. Trató desesperadamente de aferrarse a la idea de que todo era un sueño. No cuajaba. Llegaron al claro y la luna volvió a salir de su arrecife de nubes, inundando el cementerio de una claridad fantasmal. Las estelas, pedazos de madera y de hojalata cortada con las tenazas de papá y luego aplastada con el martillo, losas melladas de pizarra, se destacaban con claridad tridimensional, proyectando sombras negras y nítidas. Pascoe se detuvo junto a Smokey Gato obediente y miró a Louis. El horror, el terror que sentía entonces. Le parecía que estos sentimientos seguirían creciendo y creciendo hasta que su cuerpo reventara por efecto de su presión implacable. Pascoe le sonreía con sus labios ensangrentados enseñando los dientes, y su sano color bronceado adquiría a la luz de la luna el tono marfileño del cadáver que va a ser amortajado. Pascoe levantó el brazo señalando. Louis siguió con la mirada la dirección que le indicaba y lanzó un gemido. Sus ojos se dilataron y se apretó los labios con los nudillos. Sintió algo frío en la cara y se dio cuenta de que estaba llorando de terror. El montón de troncos del que judiciera bajar a Ellie tan alarmado, se había convertido en un montón de huesos. Y los huesos se movían, retorcían y entrechocaban, mandíbulas, fémures, cúbitos, molares, incisivos, violas sardónicas, calaveras de seres humanos y animales, falanges que tintineaban. Aquí, los restos de un pie flexionaban sus pálidas articulaciones. Ah, y se movía, estaba reptando. Pascoe venía ahora hacia él, con su cara ensangrentada, sombría a la luz de la luna, y el último vestigio de pensamiento coherente de Louis acabó de diluirse en una idea repetitiva: tienes que gritar para despertarte, aunque asustes a Rachel, a Ellie, a Gage y a todo el vecindario. Tienes que gritar para despertarte, gritar, gritar, gritar para despertarte, despertarte, despertarte. Pero no le salía más que un tenue soplo de aire, como el sonido que hace el niño que trata de aprender a silbar. Pascoe se acercó y empezó a hablar. La puerta no debe abrirse, dijo Pascoe. Se inclinaba para hablarle, porque Louis había caído de rodillas. Ya no le sonreía de oreja a oreja. Había en su cara una expresión que en un principio Louis tomó por compasión. Pero no era compasión, sino una horrible paciencia. Señaló al montón de huesos que rebullían. No traspase la barrera, por mucho que lo desee, doctor. La barrera se levantó para ser respetada. Recuerde esto, aquí hay una fuerza superior a lo que usted imagina. Es una fuerza vieja y siempre inquieta. Recuérdelo. Louis volvió a tratar de gritar, y no pudo. Vengo como amigo, dijo Pascoe, pero, dijo realmente amigo. Louis creía que no. Era como si Pascoe hablara en una lengua extranjera que Louis interpretaba gracias a una magia especial de los sueños, y amigo era el equivalente más aproximado que podía hallar la atribulada mente de Louis. Usted y aquellos a los que ama están expuestos a la destrucción, doctor. Estaba lo bastante cerca como para que Louis notara su olor a muerte. Pascoe extendía el brazo hacia él. Y aquel leve y alucinante entrechocar de huesos. Louis se echaba hacia atrás, en su afán por rehuir aquella mano. Su propia mano tropezó con una estela derribándola. El rostro de Pascoe, inclinado sobre él, llenaba todo su campo visual. Doctor, recuérdelo.
Louis trató de gritar, y el mundo se borró de su vista dando vueltas, pero seguía oyendo el repiqueteo de huesos en la cripta de la noche iluminada por la luna. Una persona normal tarda 7 minutos en dormirse, pero, según la fisiología humana de And, la misma persona tarda entre 15 y 20 minutos en despertar. Al parecer, el sueño es un lago del que cuesta más salir que entrar. El ser humano despierta por etapas, pasando del sueño profundo al sueño ligero y a ese estado llamado, duermevela, en el que la persona oye sonidos y hasta contesta a preguntas que después no recuerda, salvo, si acaso, como un sueño. Louis oía el castañeteo de huesos, pero el sonido se hacía más metálico y agudo por momentos. Un golpe. Un grito. Más sonidos metálicos. Algo que rodaba. Claro, convino su aletargado cerebro. Los huesos, rodando. Louis oyó la voz de su hija: «Toma, Gage. Toma». Siguió un gorgorito de alegría de Gage, y entonces Louis abrió los ojos y vio el techo de su habitación. Se quedó muy quieto, dejándose inundar por la realidad, la estupenda realidad, la bendita realidad. Todo, un sueño. Espantoso y vivido, pero sueño. Solo un fósil del subconsciente. Volvió a oír el sonido metálico. Era un cochecito de juguete de Gage que corría por el pasillo de arriba. «Toma, Gage. Toma», gritó Gage. «Toma, toma, toma». Pumba, pumba, pumba. Los pies descalzos de Gage batían la alfombra. Los niños reían por lo bajo. Louis miró a su derecha. Rachel ya se había levantado. La cama estaba abierta. El sol brillaba ya muy alto. Louis miró el reloj y vio que eran casi las 8. Rachel le había dejado dormir probablemente a propósito. Normalmente, ello le hubiera irritado, pero no esta mañana. Respiró profundamente, satisfecho por el momento con estar allí, con aquel sol que entraba por la ventana, palpando la inconfundible textura del mundo real. Motas de polvo bailaban en aquel rayo de sol. «Él», gritó Rachel desde abajo. «Ya es hora de que bajes, recojas tu bocadillo y salgas a esperar el autobús». «Voy, mamá». Las pisadas de la niña, más fuertes. «Toma tu coche, Gage. Yo tengo que ir a la escuela». Gage se puso a chillar, indignado. Sus protestas eran enmarañadas. Las únicas palabras que se distinguían eran: Gage, coche, toma y Ellie, bus. Pero el mensaje estaba bien claro: Ellie debía quedarse, el colegio podía irse a la porra por un día. Otra vez la voz de Rachel: «Él, despierta a papá antes de bajar». Entró Ellie, con el pelo recogido en una cola de caballo y su vestido rojo. «Estoy despierto, cariño», dijo él. «Anda al autobús». «Sí, papá». La niña se acercó, le dio un beso en la áspera mejilla y salió corriendo hacia la escalera. El sueño empezaba a diluirse, a perder coherencia. «Magnífico. Gage», gritó Louis. «Un beso a papá». Gage hizo caso omiso. Bajaba la escalera detrás de Ellie tan aprisa como podía, chillando a voz en cuello: «Toma. Toma. Toma». Louis apenas alcanzó a entrever la figura rechoncha del niño que solo llevaba el pañal y las braguitas de plástico. «¿Estás despierto, Louis?», gritó Rachel desde abajo. «Sí», dijo Louis sentándose en la cama. «Ya te lo he dicho», gritó Ellie. «Me voy. Adiós». Un portazo y un berrido de indignación de Gage subrayaron estas palabras. «¿Un nuevo o dos?», preguntó Rachel. Louis apartó la ropa de la cama y puso los pies en la alfombrilla de ganchillo y ya iba a responder que nada de huevos, solo un tazón de cereales antes de salir corriendo, cuando las palabras se le ahogaron en la garganta. Tenía los pies sucios de tierra y agujas de pino. El corazón le hizo una pirueta de saltimbanqui. Con un movimiento brusco, los ojos desorbitados y los dientes clavados en una lengua insensible, Louis arrancó la sábana de encima de un puntapié.
La parte baja de la cama estaba sembrada de agujas de pino y las sábanas, manchadas de barro. Louis, entonces vio que también tenía agujas de pino en las rodillas. De pronto, se miró el brazo derecho. Vio un arañazo reciente en el bíceps, exactamente donde se le clavara la rama en el sueño. Voy a gritar. Me lo noto. El grito retumbaba en su interior, como la detonación del frío proyectil del miedo. Su realidad se tambaleaba, la verdadera realidad eran las agujas de pino, el barro de las sábanas, la herida del brazo. Voy a gritar, y luego me volveré loco y ya no tendré que preocuparme más. Louis. Rachel estaba subiendo la escalera. Louis, ¿te has dormido otra vez? Durante 2 o 3 segundos, trató de sobreponerse haciendo un esfuerzo, al igual que cuando se organizó aquel barullo en el centro médico, poco después de que llevaran a Pascoe en la manta, moribundo. Lo consiguió. Le ayudó el afán de impedir que ella le viera en aquel estado, con los pies cubiertos de barro, la ropa de la cama amontonada en el suelo y aquella sábana enlodada. Estoy despierto, gritó jovialmente. Le sangraba la lengua, del mordisco que se había dado. Tenía un remolino de ideas en la cabeza y, en el fondo de su mente, lejos de donde se desarrollaba la acción del raciocinio, se preguntaba si habría estado siempre tan próximo a aquella irracionalidad desaforada. Si lo estábamos todos. ¿Un nuevo o 2? Rachel se había parado en el segundo o tercer peldaño. Gracias a Dios. 2, respondió él casi sin darse cuenta. Revueltos. Así se habla, dijo ella, volviendo a la cocina. Louis cerró un momento los ojos y respiró aliviado, pero en la oscuridad volvió a ver los ojos plateados de Pascoe y volvió a abrirlos inmediatamente. Louis empezó a moverse con rapidez, desterrando todo pensamiento. Quitó las sábanas. Las mantas estaban bien. Hizo un ovillo con las sábanas, salió al pasillo y las arrojó por la trampilla de la ropa sucia. Casi corriendo, entró en el baño, conectó la ducha manual y se limpió pies y piernas con un agua que casi le escaldó, pero él ni se preocupó de graduar la temperatura. Empezaba a sentirse mejor, más sereno. Mientras se secaba, le asaltó la idea de que aquella misma sensación debían de experimentar los asesinos cuando creían haberse librado de todas las pruebas comprometedoras. Se echó a reír. Siguió secándose y riendo. Parecía no poder parar. El de ahí arriba. Gritó Rachel. ¿Qué es eso tan divertido? Un chiste muy personal, contestó Louis sin dejar de reír. Estaba asustado, pero el miedo no le quitaba la risa. Era una risa que nacía de un vientre más duro que los ladrillos de una pared. Sí, había estado acertado al tirar las sábanas por la trampilla. Missy Dandridge venía 5 días a la semana a pasar el aspirador, limpiar y hacer la colada. Rachel no vería aquellas sábanas hasta que las pusiera otra vez en la cama limpias. Era posible que Missy comentara lo de las manchas a Rachel, pero él no lo creía. Probablemente, la buena mujer cuchichearía a su marido que los Creed hacían en la cama cosas muy extrañas con barro y agujas de pino, en lugar de pinturas corporales. Esta idea hizo que Louis riera aún más fuerte. Mientras se vestía, la risa fue apagándose hasta extinguirse por completo y Louis se sintió un poco mejor. No comprendía por qué, pero así era. Ahora la habitación volvía a estar normal, aunque sin las sábanas. Se había librado del veneno. Tal vez la palabra adecuada fuera, pruebas, pero para él era un veneno. Tal vez esto sea lo que hace la gente con lo inexplicable, pensó. Tal vez esto haga la gente con lo irracional que no encaja con el principio de causas y efectos que rige el mundo occidental. Tal vez así afrontaba la mente el platillo volante que ves una mañana suspendido en el aire encima de tu jardín de atrás, la lluvia de ranas, la mano que sale de debajo de la cama y te toca el pie a medianoche, una crisis de risa o una crisis de llanto. Y puesto que aquello era un ente inviolable que no podías descomponer, tenías que expulsarlo intacto, como una piedra de riñón. Gage estaba sentado en su silla alta, tomando la papilla de cereales al cacao con la que embadurnaba la mesa,
decoraba la alfombrilla de plástico colocada debajo de su silla y se friccionaba el pelo. Rachel salió de la cocina con el plato de huevos revueltos y una taza de café. ¿Qué chiste era ese?, preguntó Rachel. Te reías como un loco. Hasta me asustaste. Louis abrió la boca sin saber lo que iba a decir, y lo que salió fue un chiste que había oído la semana anterior en el supermercado de la carretera, sobre un sastre judío que se compró un loro que solo sabía decir: Ariel Sharon se hace la paja. Rachel se reía y también Gage, por cierto. Magnífico. Nuestro héroe se ha deshecho de las pruebas comprometedoras, léase las sábanas, y ha explicado satisfactoriamente el ataque de risa en el baño. Ahora nuestro héroe leerá el periódico matutino, o le echará un vistazo por lo menos, para dar a la mañana un aire de normalidad. Con este pensamiento, Louis abrió el periódico. Así se hace, muy bien, pensaba con un profundo alivio. Tienes que expulsarlo como si fuera un cálculo y san se acabó. Si acaso, puedes hablar de ello una noche con los amigos, alrededor de una hoguera de campamento, cuando sople el viento y salgan a relucir hechos inexplicables. Porque junto a un fuego de campamento, en las noches de viento, se habla mucho. Louis comió los huevos y besó a Rachel y a Gage. Solo al salir lanzó una mirada al armario de la ropa sucia. Todo estaba perfectamente. Otra mañana espléndida. Parecía que el verano no iba a acabar nunca. Todo, perfectamente. Lanzó una mirada al sendero mientras sacaba el coche del garaje, pero también estaba a la perfección. Y uno, tan tranquilo. Lo expulsas como si fuera una piedra. Todo siguió bien hasta que hubo recorrido unos 15 kilómetros. Entonces le entró un temblor tan fuerte que tuvo que salir de la carretera 2 y parar en el desierto aparcamiento de Sins, el restaurante chino que estaba cerca del centro médico de Men Oriental a donde habrían llevado el cuerpo de Pascoe. Al centro médico, se entiende, no al restaurante chino. Vic Pascoe no volvería a tomar una ración de mugu gai pan. Ja, ja. Aquellos espasmos hacían de su cuerpo lo que querían. Louis se sentía indefenso y aterrado, pero no por algo sobrenatural, que ahora, a la luz del sol, parecía imposible, sino aterrado por la posibilidad de que estuviera volviéndose loco. Le parecía que un alambre invisible se le estaba enrollando en el cuerpo. Basta, dijo. Basta ya. Buscó en la radio con dedos torpes y tropezó con Joan Baez que cantaba sobre brillantes y herrumbre. Aquella voz dulce y fresca le serenó y, cuando acabó la canción, Louis se sintió con ánimo de seguir conduciendo. Al entrar en la enfermería, saludó de pasada a la Charlton y se metió directamente en el lavabo, seguro de que tendría un aspecto horrible. Pero no. Solo unas leves ojeras, y ni la propia Rachel había reparado en ellas. Se echó agua fresca a la cara, se secó, se peinó y se fue a su despacho. Allí estaban Steve Masterton y Surendra Ardu, el médico indio, tomando café y repasando la carpeta 1. Buenos días, Lou, dijo Steve. Buenos días. Esperemos que mejores que ayer, dijo Ardu. Eso. Pero tú te perdiste el jaleo. Surendra tuvo sus propias emociones anoche, asintió Masterton. Cuéntaselo, Surendra. Ardu se limpió los lentes sonriendo. A eso de la 1, 2 chicos me trajeron a su amiguita. Ella estaba bebida y alegre, celebrando la vuelta a la universidad. Tenía un corte en un muslo y yo le dije que debía darle 4 puntos, pero no le quedaría cicatriz. Cosa, me dice ella. Yo me pongo a coser, inclinándome así. Ardu dobló el tronco sobre un invisible muslo. Louis, imaginando lo que iba a oír entonces, empezó a sonreír. Y, mientras estoy suturando, ella me vomita encima de la cabeza. Masterton soltó una carcajada. Louis hizo otro tanto. Ardu sonrió apaciblemente, como si aquello le hubiera sucedido miles de veces en miles de vidas. ¿Desde qué hora estás de guardia, Surendra?, preguntó Louis. Desde la medianoche, dijo Ardu. Ya me iba.
Solo esperaba para saludarte. Pues salúdame, dijo Louis estrechando la mano morena y pequeña del indio, y anda a acostarte. Casi hemos terminado ya con la carpeta 1, dijo Masterton. Puedes cantar el Aleluya, Surrendra. Yo me abstengo, dijo Ardus sonriendo. No soy cristiano. Pues canta el himno de karma instantáneo o algo por el estilo. Que los dos sigáis brillando, dijo Ardus sin dejar de sonreír. Dio media vuelta y salió sosegadamente. Louis y Steve Masterton le siguieron con la mirada en silencio, se miraron y se echaron a reír. A Louis la risa nunca le pareció más sana y más normal. Y menos mal que ya hemos terminado con esa carpeta, dijo Masterton. Hoy es día de recibo de traficantes de droga. Louis asintió. Los visitadores de los laboratorios farmacéuticos empezarían a llegar a las 10. Como solía decir Steve bromeando, los martes eran día D en la Universidad de Maine, Orono, y la D, quería decir Derbón, su suministrador predilecto. Y un consejito, oh gran jefe, dijo Steve. No sé cómo sería esa gente en Chicago, pero aquí no se paran en barras y te ofrecerán cualquier cosa, desde cacerías en el Ayagas en noviembre con todos los gastos pagados, hasta vales para la bolera de Bangor. Una vez uno se empeñó en que le aceptara una muñeca hinchable. Yo. Y eso que no soy más que el ayudante. Como no consigan venderte sus drogas, te obligarán a consumirlas. Creo que hubieras debido aceptar la muñeca. Nah, era pelirroja. No son mi tipo. En fin, como dice Surrendra, esperemos que hoy sea mejor que ayer. El representante de la UPJON no se presentó a las 10 en punto y Louis, sin poder resistir más, llamó a secretaría. Habló con una tal Mrs. Stapleton, quien prometió enviarle inmediatamente una copia del expediente de Víctor Pascoe. Cuando Louis colgó el teléfono, allí estaba ya el de la UPJON. No le ofreció ningún regalo, solo le preguntó si quería comprar un abono para los partidos de los Patriots de Nueva Inglaterra con descuento. No, señor, dijo Louis. Lo que yo suponía, dijo tristemente el hombre, y se fue. A mediodía, Louis se acercó a la cueva del oso a comprar un bocadillo de atún y una coque. Se los llevó al despacho y mientras almorzaba estuvo leyendo el expediente de Víctor Pascoe. Buscaba alguna relación entre el muerto y su persona, o North Lulow, donde estaba el Sematary, puesto que incluso para un fenómeno tan disparatado tenía que haber alguna explicación racional. Quizá el chico se había criado en Lulow e, incluso, tenía a un perro o gato enterrado allí arriba. Louis no encontró el punto de contacto que buscaba. Pascoe era de Bergenfield, Nueva Jersey, y fue a la universidad para estudiar electrotecnia. En aquellas pocas páginas mecanografiadas, Louis no encontró nada que lo asociara con aquel muchacho que había muerto en la sala de espera, excepto, naturalmente, las circunstancias de la muerte en sí. Louis apuró su bebida dando un sonoro sorbetón con la caña en el fondo del vaso de cartón y tiró todo el servicio a la papelera. El almuerzo había sido frugal, pero se lo comió con apetito. Por ahí todo iba bien, y por lo demás, también. Ahora ya sí. No le habían repetido los espasmos y hasta el horror de aquella mañana se le antojaba como un simple bache, una jugarreta de los nervios sin más consecuencias. Tamborileó con las yemas de los dedos en el bloc, se encogió de hombros y descolgó el teléfono. Marcó el número del centro médico de Men Oriental y pidió por el depósito. Cuando le pusieron con el empleado de patología, se identificó y dijo: «Tienen ustedes ahí a uno de nuestros estudiantes, Víctor Pascoe». «Ya no está», dijo la voz. Se fue. A Louis se le cerró la garganta. Por fin, consiguió articular, como dice. El cadáver salió anoche en avión consignado a sus padres. Se hizo cargo de él uno de pompas fúnebres Brookings-Smith. Lo embarcaron en un Delta MMM. Ruido de papeles. Delta, vuelo 109. ¿Dónde imaginó que se había ido? Al baile. No, dijo Louis. Claro que no. Es solo que. ¿Qué? A santo de que había llamado.
No había forma de indagar en el caso con sensatez. Había que desistir, borrarlo, olvidar. De lo contrario, solo conseguiría crear problemas inútilmente. Solo que todo parece haber ido muy deprisa. Terminó en tono conciliador. Bueno, la autopsia se hizo ayer tarde. Otra vez el rumor de papeles. Alrededor de las 3:20, Dr. RYANZWYCK. Para entonces el padre ya había hecho todos los trámites. Supongo que el cadáver llegaría a Newark sobre las 2 de la madrugada. Oh. Bien, en el tal caso. Eso, si los transportistas no metieron la pata y lo enviaron a otro sitio, dijo el empleado animadamente. No sería la primera vez. Aunque, con Delta nunca hubo problemas. Son bastante buenos. Tuvimos a uno que murió mientras pescaba en el condado de Aroosto, en uno de esos lugarejos que no tienen más nombre que un par de coordenadas en el mapa. El infeliz se atragantó con el tapón de la cerveza. Sus compañeros tardaron 2 días en llegar a la civilización, y usted ya sabe que para entonces ya es problemático que el embalsamado surta efecto. De todos modos, se lo inyectaron, esperando que todo fuera bien, y metieron el cadáver en el compartimiento de carga de un avión de línea regular, consignado a Grand Falls, Minnesota. Pero alguien la cagó y el féretro fue a parar a Miami y de allí, a Des Moines y a Fargo, en Dakota del Norte. Cuando por fin lo localizaron ya habían pasado otros 3 días. El embalsamado no actuó. El tío estaba negro y olía a guiso de cerdo descompuesto. Por lo menos, eso me dijeron. 6 mozos de equipaje se marearon. La voz del otro lado del hilo rió alegremente. Louis cerró los ojos y dijo, bien, muchas gracias. Puedo darle el número particular del Dr. RYANZWYCK, si lo desea, doctor, pero él suele ir a Orono a jugar al golf por la mañana. Otra carcajada. No, dijo Louis, está bien. Colgó el teléfono. Ponle ya el finiquito, pensó. Cuando tú tenías ese sueño estúpido, o lo que fuere, seguramente el cuerpo de Pascoe estaba ya en una funeraria de Bergenfield. Asunto concluido. Punto. Mientras volvía a casa aquella tarde, se le ocurrió la explicación lógica de por qué había amanecido con aquel barro en las sábanas, y se sintió inmensamente aliviado. Fue un caso de sonambulismo, provocado por la impresión sufrida al ver morir en su enfermería a un estudiante, en su primer día de trabajo efectivo. Eso lo explicaba todo. El sueño parecía real, porque había en él elementos reales, el contacto de la alfombra, la humedad del rocío y, naturalmente, la rama que le había arañado el brazo. Ello explicaba por qué Pascoe pudo pasar a través de la puerta y él, no. Imaginó la escena si Rachel hubiera bajado en el momento en que él se daba de narices contra la puerta de la cocina. La idea le hizo sonreír. El susto que se hubiera llevado. Una vez fijada la hipótesis del sonambulismo, ya pudo examinar con tranquilidad las causas del sueño, y lo hizo de buen grado. Fue al Pet Sematary porque él asociaba aquel lugar a experiencias desagradables vividas recientemente. En realidad, fue la causa de una fuerte disputa con su mujer y, además, hizo que su hija se planteara por primera vez la idea de la muerte. Todo eso debía de llevar él en el subconsciente cuando subió a acostarse. Menos mal que volví a casa sano y salvo. No recuerdo esa parte. Pondría el piloto automático. Pues fue una suerte. No quería ni pensar lo que habría sido despertar por la mañana al lado de la tumba del gato Smokey, desorientado, empapado de rocío y, probablemente, cagado de miedo, lo mismo que Rachel, a buen seguro. Pero ya había pasado. Se acabó, pensó Louis con profundo alivio. Pero, ¿y las cosas que dijo antes de morir? Trató de preguntarle a su mente, pero Louis le puso una mordaza. Aquella tarde, mientras Rachel planchaba y ella y Gage, sentados en la misma butaca, seguían atentamente el programa de los teleñecos, Louis dijo con naturalidad que iba a salir a dar una vuelta, para respirar un poco. Volverás antes de que acueste a Gage.
preguntó ella sin levantar la mirada de la plancha. Ya sabes que se duerme antes si estás tú. Descuida. ¿A dónde vas, papi? Preguntó ella sin quitar ojo de la tele, donde Miss Piggy se disponía a dar un tortazo a Kermit. Por ahí detrás, cariño. Oh. Louis salió. 15 minutos después, estaba en el Pet Sematary, mirando en derredor con curiosidad y tratando de sobreponerse a la sensación de haber estado allí muy recientemente. Pero era evidente que había estado. La pequeña estela que honraba la memoria del gato Smokey estaba tumbada. La había tirado él cuando, hacia el final de la parte del sueño que él recordaba, se le acercó la visión de Pascoe. Louis la enderezó distraídamente y se acercó a la barrera de árboles derribados. No le gustaba aquello. El recuerdo de aquel montón de troncos y ramas blanqueadas por la intemperie, convertidos en huesos, aún le daban escalofríos. Haciendo un esfuerzo, se acercó y tocó uno de aquellos troncos que, colocado en precario equilibrio, cedió al contacto de su mano y cayó rodando. Louis dio un salto atrás y el leño le pasó rozando el zapato. Trató de rodear el montón, primero por la izquierda y después por la derecha. A uno y otro lado, la maleza era impenetrable. Además, no eran matorrales por los que uno pudiera tratar de abrirse paso. No, si tenía uno sentido común. Cerca del suelo, había unas exuberantes masas de hiedra venenosa. Durante toda su vida, Louis había oído a personas que presumían de ser inmunes a ella, pero él sabía que casi nadie lo era, y más allá se veían unos espinos enormes, de pésima catadura. Luis volvió a situarse frente al centro del montón. Se quedó mirándolo con las manos en los bolsillos de atrás de los tejanos. No estarás pensando en subir ahí, ¿verdad? Yo. Ni hablar. ¿Por qué había de cometer semejante estupidez? Magnífico. Me habías dado un susto, Lou. Parece el medio más seguro de ir a parar a tu propia enfermería con una pierna rota, ¿verdad? Por supuesto. Además, está anocheciendo. Satisfecho de estar de acuerdo consigo mismo, Louis empezó a trepar por los troncos. Estaba por la mitad cuando sintió que los troncos temblaban bajo sus pies, con un crujido peculiar. Huesos rodando. Cuando el montón volvió a temblar, Louis dio marcha atrás a toda prisa. Tenía los faldones de la camisa por fuera del pantalón. Llegó a tierra firme sin incidentes y se frotó las manos para desprender fragmentos de corteza. Tomó por el sendero que le llevaría de regreso a casa, donde estaban sus hijos, que querrían que les leyera un cuento antes de irse a la cama, y Church que vivía su último día de macho reglamentario, y donde, cuando hubieran acostado a los niños, él y su mujer tomarían una taza de té en la cocina. Antes de alejarse, se volvió a mirar el claro por última vez, admirado de su silencio y su verdor. Jirones de niebla flotaban a ras del suelo entre las estelas. Aquellos círculos concéntricos. Era como si, involuntariamente, las manecitas de varias generaciones de niños de Lulou hubieran construido una especie de Stonehenge en pequeño. Pero es eso todo, Louis. Aunque solo pudo entrever fugazmente lo que había al otro lado del montón de troncos antes de que aquel movimiento le pusiera nervioso, habría jurado que el sendero continuaba, bosque adentro. Eso a ti no te importa, Louis. Déjalo ya. Está bien, jefe. Louis dio media vuelta y regresó a casa. Aquella noche, Louis se quedó leyendo una hora después de que Rachel subiera a acostarse, leyendo una serie de revistas médicas que ya había visto y negándose a reconocer que la idea de irse a la cama, de dormir, le ponía nervioso. Nunca había tenido una experiencia de sonambulismo, y no había forma de saber si iba a repetirse, hasta que se repetía. Oyó que Rachel se levantaba y le llamaba suavemente desde lo alto de la escalera. Lou. ¿Subes, cariño? Ahora mismo, dijo él, apagando la luz de sobremesa de su estudio y poniéndose en pie. Aquella noche tardó mucho más de 7 minutos en desconectar la máquina. Mientras oía respirar profundamente a Rachel a su lado, la aparición de Víctor Pascoe le parecía menos cosa de sueño. Cada vez que cerraba los ojos,
veía abrirse bruscamente la puerta y allí estaba él, nuestra estrella invitada Víctor Pascoe, con sus shorts, su lívido bronceado y su clavícula salida. Parecía que iba a quedarse dormido cuando, al pensar lo que sería despertarse en Pet Sematary, entre aquellos círculos concéntricos iluminados por la luna, y tener que volver andando, despierto, por aquel bosque, ya volvía a estar desvelado. Eran más de las 12 cuando, por fin, el sueño le pilló desprevenido y se lo echó al saco. Aquella noche no soñó. A la mañana siguiente, despertó puntualmente a las 7:30 y oyó repicar en los cristales la fría lluvia del otoño. Levantó la ropa de la cama con cierta zozobra. Las sábanas estaban impecables. Sus pies, con el dedo martillo y los callos, no podían optar a este calificativo, pero, por lo menos, estaban limpios. Cuando quiso darse cuenta, Lois estaba silbando en la ducha. Missy Dandridge se quedó cuidando a Gage mientras Rachel llevaba a Winston Churchill al veterinario. Aquella noche, ella estuvo despierta hasta más de las 11, lamentándose con voz dolorida de que sin Churchill ya no podía dormir y pidiendo vasos y vasos de agua. Hasta que Lois se negó a darle más agua, no fuera a mojar la cama. Esto provocó un berrinche de tal ferocidad que Rachel y Lois se miraron alzando las cejas, desconcertados. «Tiene miedo por Church», dijo Rachel. «Deja que se desahogue, Lou». «No creo que resista mucho tiempo con ese tren», dijo Lois. «O así lo espero». Estaba en lo cierto. Los bramidos cedieron paso a quejidos, hipo y suspiros. Finalmente, se hizo el silencio. Cuando Lois se asomó, la encontró dormida en el suelo, abrazada a la cesta que Church casi nunca se dignaba ocupar. Lois le quitó la cesta, la acostó, le apartó suavemente el pelo de la húmeda frente y le dio un beso. Luego, impulsivamente, entró en el cuartito que Rachel utilizaba como despacho y escribió en grandes letras de imprenta en una hoja de papel: «Vuelvo mañana, besos Church». Dejó el papel en la cesta del gato y volvió a su habitación, en busca de Rachel. Rachel estaba allí. Hicieron el amor y se durmieron abrazados.